Hola, buenos días. Vamos a explicar el tercer módulo, otras inversiones, concretamente el fondo de sociedades de inversión. En él vamos a ver las sociedades de inversión colectiva, los fondos de inversión de capital mobiliario, es decir, los fondos comunes, sociedades de inversión de capital mobiliario, concretamente profundizaremos en las SICAVs, y la gestión alternativa, más conocida como hedge funds, el criterio de selección de un fondo y las ventajas de la inversión colectiva. Bueno, las instituciones de inversión colectiva, o IIC, son agrupaciones de inversores que ponen recursos en común para crear un patrimonio, el cual se gestionará por profesionales. Ellos participarán de los resultados. Esto, pues bueno, brinda protección a los inversores menos formados, ya que bueno, tienen acceso a una gestión profesional que sin este tipo de instrumentos pues no podrían. Concretamente tenemos varios tipos de instituciones de inversión colectiva. Podemos diferenciar las financieras y las no financieras. En este vídeo vamos a profundizar en las financieras. Dentro de las financieras encontramos fondos de inversión mobiliaria, que viene a ser lo que se suele conocer como fondo de inversión, y luego las sociedades de inversión mobiliaria, que podríamos clasificar en SIMS, que sería Sociedad de Inversión Mobiliaria, y luego tendríamos la Sociedad de Inversión de Capital Variable, que son las más comunes, ya que las SIMS, concretamente en España, están desaparecidas. Por tanto, en este vídeo nos centraremos en las SICAVs. Bueno, pues las instituciones de inversión colectiva definen su política de inversión mediante el reglamento de gestión y los estatutos sociales. Los podemos encontrar en las páginas como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los fondos de inversión de capital mobiliario son patrimonios sin personalidad jurídica, es decir, no son una sociedad, son simplemente una agrupación de dinero de los inversores para crear un patrimonio. Bueno, como no tiene personalidad jurídica, es decir, no es una SA, no es ningún tipo de sociedad, necesita una sociedad que la gestione, que sería la sociedad gestora o SGIC. La función de esa sociedad es la gestión, el reembolso, la suscripción, el control, digamos, de lo que sería el fondo, ya que el fondo como tal pues, no tiene vida, por así decirlo. Bueno, la sociedad gestora debe depositar los valores que ha comprado y llevar toda la contabilidad, delegarla a una entidad depositaria, que sería la que hace de custodio, la que, digamos, guarda en buen resguardo todo lo que compra la sociedad gestora en nombre del fondo. El capital necesario para montar un fondo son 3 millones de euros y incluyen un folleto donde se explica la política de inversión, las comisiones, los plazos de suscripción y de reembolso, ya que, bueno, pues se pueden tener periodos en los que no se pueda suscribir o periodos en los que solo puedes suscribirte una vez al mes y hay una fecha límite y, bueno, y las garantías que ofrece el fondo. Concretamente tenemos un documento que es el Key Investors Information Document, o KID, que lo que incluye pues es lo que hemos comentado, comisiones, suscripción, reembolso, garantías, pero de forma muy resumida, es decir, en 2 páginas. Y eso, bueno, pues eso permite al inversor dar una imagen global y rápida sobre lo que sería el fondo. Luego tenemos también, pues evidentemente, los estatutos o el reglamento, que sí que ya profundiza más en bastantes páginas para poder obtener más información sobre el fondo. Por otro lado, tenemos las sociedades de inversión de capital mobiliario, como he mencionado, pues bueno, las de capital fijo están desaparecidas, sería lo que corresponde a las siglas SIM, y las más famosas son las SICAVs, que son las de capital variable. Y bueno, en este caso sí que son sociedades anónimas con el objetivo de la adquisición, tenencia, disfrute, administración y la venta de los valores mobiliarios, es decir, de productos financieros. Están las sociedades de inversión de capital inmobiliario que corresponderían a bienes raíces, pero en este caso estamos hablando de valores mobiliarios y deben estar inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo bueno de estas sociedades es que tributan al 1% sobre el impuesto de sociedades, frente a las sociedades comunes que tributan al 25%, y el 90% de su patrimonio debe de estar invertido, teniendo un mínimo de un 1% de liquidez para poder pues, proceder a los reembolsos y bueno, tener dinero líquido con el que poder mover y responder a las contingencias que se le presenten. El capital social mínimo para montar una sociedad anónima de este tipo, es decir, una SICAV, serían 2.400.000 y estaría repartido en acciones. Por tanto, los que participan, así como en el fondo se llaman partícipes, en este caso se llaman socios y debe tener un mínimo de 100 socios. La sociedad, al ser una sociedad,
pues no necesita una sociedad gestora como el fondo sí que necesita. Por tanto, estará gestionada por sus propios órganos. Y esos órganos se verán afectados por las decisiones que tomen los socios, que serían los partícipes de esta sociedad. Así como aquí se puede decidir sobre la sociedad, en el fondo no. En el fondo decide la gestora, concretamente pues, el equipo gestor, y simplemente los partícipes tomarían los beneficios de esa gestión, pero no tendrían derecho a influir sobre ella. Bueno, luego tenemos la gestión alternativa, que sería los hedge funds. Aunque los hedge funds son un tipo de fondo, sí que es verdad que la gestión alternativa se le conoce a todo el sector como hedge fund. Bueno, pues es un tipo de gestión muy en línea con los fondos y las sociedades de inversión que hemos visto, pero en este caso ellos no quieren obtener rendimiento. Bueno, las sociedades y los fondos obtienen rendimiento cuando el mercado va bien y suelen caer cuando el mercado va mal. En este caso no, en este caso su objetivo es obtener rendimientos absolutos, es decir, vaya como vaya el mercado, ellos quieren obtener rendimientos, siempre preservando el capital, es decir, ellos siempre van a preferir hacer, me lo invento, un 5% de rentabilidad mientras el mercado cae, preservando así el patrimonio, que hacer una gran rentabilidad, pero poniendo en riesgo el patrimonio. Por tanto, los riesgos que puede tener este tipo de gestión es los riesgos derivados del mercado, como todas las inversiones, y los operacionales, es decir, pues la estrategia que adopte el gestor y los posibles fallos que pueda tener en ella. Y normalmente es la causa frecuente de las quiebras de los hedge funds. Las características principales de los hedge funds, bueno, pues operan con activos derivados, que son normalmente los que no están correlacionados con los mercados comunes. Y bueno, tienen libertad de elección de activos. Los importes mínimos de inversión son muy elevados, es decir, según la fuente Inverco, el 34% de los hedge funds piden más de 500.000 euros de participación, y la política de suscripción y reembolso es restrictiva, es decir, tiene periodos lock-up. Como hemos dicho antes, son periodos en los que pues, no se te puede devolver el dinero. Si tú pides un reembolso, pues está bloqueado. Puede ser por los plazos que ofrecen los derivados financieros, que bueno, pues necesitan cumplir unos objetivos y tú no puedes retirar ese dinero porque la estrategia se vería afectada. Entonces no están obligados a tener liquidez diaria, y las comisiones van ligadas a los resultados, porque las comisiones también pueden estar ligadas al patrimonio en sí, del fondo de la sociedad. En este caso se liga a los resultados y, bueno, como he comentado, tiene baja correlación con los activos tradicionales. Y una cosa muy importante es que el gestor suele tener skin in the game. Skin in the game significa que, bueno, su propio dinero lo tiene invertido dentro del fondo y eso muestra, pues, una solidez de lo que sería, pues, la estrategia que él aplica, porque al fin y al cabo su dinero está en juego. Y luego se suelen domiciliar en lugares offshore como las Islas Caimán o las Bermudas, que son de baja regulación y plena libertad de actuación, ya que pensad que al tener libertad de elección de activos buscan lugares con poca regulación donde puedan elegir ese tipo de activos. Y bueno, luego lugares onshore que están regulados, pero bueno, son favorables a este tipo de sociedades, como Estados Unidos, Irlanda, Luxemburgo. A la hora de seleccionar un fondo, nos vamos a fijar en el rating. Es decir, por ejemplo, Morningstar es una compañía que se dedica a clasificar los fondos según la rentabilidad, teniendo en cuenta los riesgos y las comisiones. Porque, evidentemente, como podréis imaginar, no se puede elegir un fondo por la rentabilidad que ha tenido en este año, ni siquiera en el anterior. Se debe tener en cuenta, pues, bueno, los gastos que tiene, la solidez en esos resultados. No sirve de nada que un día haga un 20%, un año haga un 20% y al siguiente, pues, caiga. Debe tener una consistencia. Entonces, se aconseja que, en cuanto a criterios cuantitativos, se busque el 20% con mayor rentabilidad en 36 meses y se estudie la consistencia de esos resultados. Debemos mirar el nivel de comisiones y costes y también debemos ver que estén registradas en la Comisión de Valores correspondiente, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, la SEC, por ejemplo, en Estados Unidos. Y luego, en cuanto a criterios cualitativos, pues ya una vez seleccionemos el fondo o los fondos que creamos que mejor cumplen los criterios cuantitativos, pues con los pocos que nos quedarían, nos iríamos a los criterios cualitativos, que sería estudiar la entidad gestora y el equipo técnico gestor, que es el que va a basar la política de inversión. Y en función de lo que querramos buscar, nuestro perfil de inversión y también el perfil de inversión del equipo técnico, pues ya elegir uno o varios son los que queramos elegir.
En cuanto a las ventajas de inversión colectiva, pues encontramos 6 tipos de ventajas así que podríamos destacar. Por un lado, la rentabilidad independiente del patrimonio individual, es decir, un inversor que compra un fondo de 50 participaciones se va a llevar el mismo 20% que uno que tiene 50 participaciones, pero realmente como invierte diferente tipo de capital, pues es diferente la rentabilidad obtenida. Por otro lado, podemos ver la gestión profesionalizada y delegada, es decir, un inversor que apuesta por un fondo de inversión, pues bueno, tiene acceso en la cantidad que considere conveniente invertir a un equipo profesional que gestionará su dinero. El acceso a mayor diversificación, es decir, un patrimonio de gran cantidad, pues tendrá acceso a diferentes productos con diferentes precios que igual un inversor individual pues no tendría acceso. Luego, gracias a la inversión en fondos, tenemos acceso a una amplia gama de políticas de inversión, pues desde hedge funds si tienes un gran capital, hasta, bueno, pues tipo de políticas de inversión como ESG, que invierte en políticas sostenibles, o bueno, pues ya dependiendo la estrategia y la filosofía del fondo o de la gestora. Bueno, también tenemos liquidez, es decir, en cualquier momento podemos retirar nuestra aportación en caso de que nuestro fondo no lo permita, que eso por ello tendríamos que leer previamente los estatutos o el reglamento, dependiendo de si es fondo o sociedad. Y bueno, la fiscalidad del impuesto de sociedades para las SICAPs, tiene beneficios del impuesto de transmisiones patrimoniales y bueno, y se aplaza el IRPF si se reinvierte. Así que nada, muchas gracias. Dejaremos para que podáis ver el reglamento el reglamento de un fondo, concretamente el del gestor Alejandro Estebarán, True Value, para que podáis ver lo que sería un reglamento real y podáis, bueno, pues a los más curiosos poder profundizar en ellos. También dejaremos un kit que es básicamente lo mismo que hemos comentado, pero en 2 páginas resumido para que tengamos una foto. Y bueno, comentar que los fondos deben de proporcionar a los inversores todos los datos relacionados con las rentabilidades actuales y pasadas. Así que nada, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda podéis hacerla. Y nada, muchas gracias.